¿Está el boxeo perdiendo su esencia? ¿O estamos presenciando el nacimiento de un genio que está redefiniendo el deporte? Ben Whittaker no es solo un boxeador, es un espectáculo ambulante. He's got great upper body, great lateral movement. He's very Un maestro del ring que divide opiniones y conquista multitudes. Desde su deslumbrante aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido imposible ignorarlo. Algunos lo llaman el heredero del legendario Príncipe Nasen. Otros lo critican por convertir el cuadrilátero en un escenario de show. Pero aquí está la verdad. Te guste o no, Ben Whittaker está dejando una huella imborrable en el mundo del boxeo. Hoy vamos a sumergirnos en su ascenso meteórico, sus victorias más impactantes y la controversia que lo rodea. ¿Es un prodigio o un provocador? ¿Un futuro campeón o solo una moda pasajera? Quédate hasta el final y descubre por qué Ben Whittaker está cambiando las reglas del juego. La consagración de Ben Whittaker. En 2024, Ben Whittaker ya había ganado una popularidad impresionante en la comunidad del boxeo y solidificó su credibilidad con 5 victorias en el boxeo profesional, terminando 4 de ellas antes del límite sin siquiera reconocer a su oponente estrella. Pero si algo caracteriza a Whittaker es que no es solo su habilidad con los puños, sino su capacidad para convertir cada pelea en un espectáculo. No es el típico boxeador serio y estoico. No, Ben pelea con una mezcla de agresividad, arrogancia y un estilo de baile que hace que el público no pueda apartar la vista de él. Para algunos es un artista del boxeo, para otros una provocación con guantes. Pero lo que es seguro es que nadie queda indiferente. Uno de sus rivales más comentados fue el francés Ken Gratia, un hombre con una misión clara: darle una lección a Whittaker y, si fuera posible, enviarlo al hospital. Según él, los cirujanos reales iban a tener trabajo esa noche, pero lo que no sabía es que el único cirujano en ese ring era Ben, y su bisturí eran sus puños. Whittaker entró confiado, moviéndose con la ligereza de un bailarín. Flotaba como una mariposa, pero sin olvidar picar como una abeja al lento francés. Gratia intentó seguirle el ritmo, pero muy pronto parecía un hombre persiguiendo su propia sombra. Cansado de lanzar golpes al aire, Gratia perdió la paciencia, y cuando los boxeadores pierden la paciencia, pierden la pelea. El francés decidió recurrir a un golpe furtivo en la parte posterior de la cabeza de Whittaker, un golpe sucio, desesperado, fuera del reglamento. Y vaya error. Con ese golpe, Gratia no solo quebrantó las reglas, sino que abrió la caja de Pandora y desató a la bestia danzante. Whittaker sonrió, sí, sonrió, porque en su mundo eso significaba que el show acababa de comenzar. ¡Boom! Una mano izquierda al cuerpo, ¡bam! Otro golpe al hígado. Desde el primer round quedó claro que Whittaker estaba mucho más cómodo en el ring, como si estuviera en una fiesta y su rival fuera solo un invitado más al que ignorar. El golpe furtivo de Gratia encendió un fuego en los ojos de Whittaker, y el francés pagó por ello de la peor manera, con su hígado. ¿Te duele?, podría haber preguntado Whittaker con la mirada, pero no había tiempo para responder. La ráfaga de golpes seguía, cada uno con más precisión, más velocidad, más intención. Gratia trató de contraatacar, pero ya estaba peleando contra un fantasma. Whittaker no solo esquivaba, bailaba alrededor de él. El público estaba enloquecido, algunos disfrutaban, otros estaban indignados, pero todos sabían que estaban presenciando algo más que una simple pelea de boxeo. Y entonces, el momento cumbre. Whittaker, con su característico estilo arrogante, completó su espectáculo con una demostración de dominio absoluto. Golpes precisos, fintas, pasos de baile. Era como si estuviera sacrificando a su oponente ante los dioses del boxeo. Gratia no podía hacer más. El combate ya no era una pelea, era una exhibición. El árbitro intervino, el público rugió y Whittaker se retiró del ring con los brazos en alto. Otra victoria, otro show inolvidable. ¿Y Gratia? Bueno, él aprendió una dura lección esa noche. Cuando juegas con fuego te quemas, y cuando intentas jugar sucio contra Whittaker, bueno, te conviertes en parte de su espectáculo. El duelo británico, Whittaker vs. Willings. Inglaterra es tierra de reyes, pero en el boxeo no hay espacio para dos monarcas. Cuando Ben Whittaker y Leon Willings subieron al ring, quedó claro que esta no era una simple pelea.
Era una cuestión de orgullo, de dominio, de demostrar quién era el verdadero rey del ring. Y claro, en Inglaterra solo puede haber un Big Ben. El ambiente estaba cargado, el público sabía que este combate iba a ser algo especial. Ambos eran británicos, ambos querían la gloria y lo más importante, ambos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para llevarse la victoria. Ding, ding, suena la campana y de inmediato Whittaker hace lo mejor que sabe hacer, tomar el control absoluto. Como si ya hubiera visto el final de la pelea en su cabeza, arrincona a Willings y en la esquina comienza a soltar combinaciones rápidas y precisas. Willings trata de reaccionar, intenta salir del encierro, pero cada intento es bloqueado con facilidad. Whittaker no solo lo estaba castigando, lo estaba estudiando. Un jab, otro, un derechazo al cuerpo. Pero para sorpresa de muchos, Willings logra esquivar algunos golpes y responder con destellos de resistencia. ¿Estaba acaso a punto de darle pelea a Whittaker? Pero si algo hay que entender sobre Whittaker, es que él no solo es un boxeador, es un artista del ring. Y cuando se da cuenta de que la victoria es pan comido, ¿qué hace? Empieza a buscar un nuevo oponente en la audiencia. Sí, como si Willings no fuera lo suficientemente interesante. Whittaker mira hacia el público, señalando, sonriendo, enviando mensajes silenciosos de ¿quién sigue? Pero espera, que la pelea aún no ha terminado. Con un destello en los ojos y una sonrisa en el rostro, Whittaker decide que es hora de cerrar el espectáculo. Un derechazo limpio, un zurdazo preciso. Willings se tambalea como si hubiera pisado un terreno inestable. Hace todo lo posible para mantenerse en pie. Se sacude, respira profundo, trata de recuperar la compostura. Pero la realidad es que hay una sola. Está completamente dominado. Los últimos asaltos son solo una formalidad. Whittaker juega con su presa, se divierte, demuestra que su confianza no es solo arrogancia, sino que está completamente justificada. Finalmente, suena la campana. Los jueces no tienen ninguna duda. Decisión unánime para Ben Whittaker. El público explota, algunos lo aman, otros lo odian, pero absolutamente nadie puede ignorarlo. Mientras Willings trata de asimilar esta derrota, Whittaker ya está en otra sintonía, levantando los brazos, absorbiendo la energía del público. Porque él no solo ganó un combate, ganó otro capítulo en su historia, hacia la grandeza. ¿Será él el futuro del boxeo británico? Sus fanáticos ya lo apuestan todo por él. El reto de Big Van Bad. 3 meses después, la sombra de un nuevo reto se cernió sobre Ben Whittaker. El eslovaco Vladimir Velki, apodado Big Bad Vlad, estaba listo para dar el gran golpe. Un tipo fuerte con puños que parecían hechos para derribar edificios, no solo oponentes. ¿Podría Whittaker, el showman, con su agilidad y estilo único, soportar la tormenta que se le avecina encima? Desde el momento en que sonó la campana, Whittaker dejó claro quién mandaba en ese cuadrilátero, mientras que Velki, el hombre de los knockouts, parecía estar preparado el momento perfecto para lanzar su golpe de gracia. Whittaker simplemente no lo dejó respirar. Imagina estar en el ring con un oponente que no para de moverse, que ni siquiera te da tiempo para pensar. Eso es exactamente lo que hizo el británico. Derechazo al cuerpo, golpe de izquierda al rostro, una velocidad impresionante. Si Whittaker tuviera un superpoder, sin duda, sería el de ser imparable. Pero, ¿qué pasa cuando a un boxeador no le queda otra que jugar a los trucos? Ahí es donde la historia se pone buena. Después de recibir una paliza tras otra, Velki decide imitar a Whittaker. ¿De verdad, Vlad? ¿Pensaste que imitarnos iba a ponerte en el mapa? ¿Crees que Whittaker, el hombre que baila en el ring, no notaría lo que estás haciendo? En lugar de intimidarse, Whittaker no solo observó, sino que lo castigó aún más. Como si estuviera diciéndole, ¿de verdad crees que puedes bailar el mismo baile? Vamos a ver quién tiene el ritmo aquí. A cada intento de Velki de copiarlo, Whittaker, él respondía con precisión quirúrgica, como un cirujano con guantes. Cada golpe parecía diseñado para hacerle ver lo ridículo que era imitarlo. Lo que comenzó como un acto de desesperación por parte de Velki, pronto se transformó en una lección brutal. No puedes jugar a ser Whittaker si no tienes la habilidad para hacerlo. El tercer round ya era casi una demolición total. Velki, que hasta ese momento había sido un titán, comenzaba a tambalear bajo la presión implacable de los golpes del británico.
En una exhibición perfecta del dominio, Whittaker sacudió a la audiencia y les dejó claro por qué él era el centro de atención esa noche. ¡Boom! Un derribo espectacular que resonó en las gradas. ¿Pero realmente se detendría allí? Claro que no. El showman británico no tenía planes de irse tan fácil. Para él cada pelea es como un buen show en Broadway. Tiene que terminar con un gran final. Belky, ya sin fuerzas, seguía resistiendo, pero la derrota estaba al alcance de la mano. Finalmente Whittaker soltó la combinación mortal y, como un chef preparando un último toque en su platillo, un derechazo devastador acabó con las esperanzas de Belky. Pero no era suficiente para Whittaker. ¿Sabes qué hizo? En los últimos segundos, cuando Belky ya no podía mantenerse en pie, Whittaker lanzó una mano izquierda tan contundente que le dejó claro a su oponente que ya era demasiado tarde. El árbitro, viendo la paliza, tomó la decisión más sabia de la noche. Detuvo la pelea. Pero Whittaker, siempre el showman, tenía aún más guardado. No solo había ganado, sino que lo había hecho de una manera tan impresionante que la audiencia no podía dejar de aplaudir. El almuerzo de golpes que Belky no pudo digerir, como muchos lo llamaron, se convirtió en una muestra más del dominio imparable de Whittaker. El árbitro frenó la masacre, pero para todos en el ring y en las gradas, Whittaker había servido una lección que nadie olvidaría pronto. ¿Y qué viene después para este hombre? ¿Será capaz de seguir siendo tan imparable o alguien en el horizonte finalmente logrará frenar su paso? Mantente atento, porque este espectáculo aún tiene mucho más que ofrecer. La batalla en Italia, el cirujano bailarín y el reto de Drea. Imagina esto, el escenario está tomado, la arena se llena en tensión. El corazón de Italia, el cirujano bailarín Ben Whittaker, se enfrenta a un desafío que promete ser más complicado que cualquier ecuación matemática. Stephen Drea, el italiano decidido a despojarle su gloria. ¿Sería este el final de la era de Whittaker o simplemente otro día más de dominación? Desde el primer campanazo, el británico dejó claro que no estaba dispuesto a regalarle ni un segundo de gloria al italiano. It's a good start from Ben. It's a usual start from Ben. Con una agilidad tan impresionante que hacía pensar que estaba bailando más que boxeando, Whittaker se movió por el ring como si lo estuviera limpiando con una escoba. En cada paso, cada movimiento, cada feint, Drea parecía estar unos segundos atrasado. Los jabs rápidos de Whittaker se sentían como un metrónomo, marcando el ritmo de una pelea que ya se sabía cómo terminaría. 1, 2, perfectamente ejecutado, seguido de un gancho de izquierda. Era suficiente para hacer tambalear a su oponente, y mientras el italiano intentaba desesperadamente conectar algo que pudiera frenar a Whittaker, el showman británico simplemente esquivaba como si estuviera jugando al "¿Quién me toca?" en una fiesta. Cada ataque fallido de Stephen le daba más confianza a Whittaker, quien ya le había tomado la medida al italiano, como si ambos hubieran compartido el ring en otra vida. La sensación era como ver a un experto jugador de ajedrez moviendo las piezas con una calma absoluta, mientras su oponente, completamente perdido, no sabe ni qué hacer. En el tercer asalto, Whittaker cocinó a este italiano como si estuviera preparando su plato favorito. Un golpe limpio en la cara y ¡zas! Drea se desploma de rodillas, tocándose la nariz o quizás la boca, como si estuviera comprobando que aún tenía cara después del impacto. Pero ¿sabes qué? A partir de ese momento ya no era el mismo peleador. Whittaker había tomado algo más que su resistencia, había capturado su alma. La pregunta ahora era cuántos asaltos más le quedaban al italiano. ¿O sería una cuestión de tiempo hasta que Whittaker decidiera ir a la cama temprano esa noche? Ya no era solo un duelo de fuerza, era un baile de supervivencia. Los golpes de Whittaker eran como tomar un buen trago de Scott, fuertes, calientes y difíciles de olvidar. Cada golpe de Whittaker parecía encontrar el punto más débil de Grant, y el juego comenzó a dudar si realmente estaba en el lugar adecuado. Pero ¿sabes qué fue lo más intrigante de todo? A mitad de la pelea, Whittaker le dio a Grant un regalo de destino. Se quedó quieto, como si estuviera esperando a que Grant finalmente mostrara algo. A ver qué tienes, chico. Ven a por mí. Pero Grant, ya algo dudoso de sus habilidades, no aprovechó el momento. El resultado: un hematoma en su rostro al final del primer round, que dejaba claro que Whittaker era el rey de esa noche. Un derribo estaba cantado. Y cuando llegó, todo cambió. Después de tocar la lona, la vida de Grant dio un giro de 180 grados. Ahora estaba atrapado en el mismo ritmo de Whittaker, quien le hizo bailar al son de sus golpes.
una coreografía involuntaria que le mostró a Grant que la pelea había terminado. No importaba cuánto lo intentara, Whittaker simplemente no lo dejó espacio ni para respirar. Los fanáticos, ya emocionados por el espectáculo, estaban viendo cómo el juego se convertía en una víctima de la danza del asesino británico. Finalmente, con un último acto de dominio, Whittaker obligó a su oponente a rendirse cuando la esquina de Grant tiró la toalla. La brutal paliza había terminado y el juego había quedado en pausa por siempre. En ese momento, Whittaker ya estaba listo para avanzar, con la satisfacción de haber demostrado nuevamente que, cuando se trata de ser el mejor, no hay espacio para los errores. ¿Y ahora qué? Después de que el espectáculo de lucha, ¿quién podría detener a Whittaker en su camino hacia la cima del boxeo? ¿Quién sería el próximo valiente, o quizás un poco loco, que se atreviera a desafiar al cirujano bailarín? Pero eso, amigos míos, es una historia para otro día. El inicio de la leyenda, el nacimiento de un showman. Imaginen esto, 2022, el año en que un hombre comenzó a sonar en todos los rincones del boxeo, Ben Whittaker, un nombre que si no lo conocías antes, comenzaría a marcar su territorio en la escena del boxeo profesional como la fuerza de un huracán. Pero ¿quién es este tipo? Y lo más importante, ¿por qué deberías prestarle atención? Bien, en 2022 Whittaker hacía su debut profesional, y déjame decirte que no fue solo una pelea, fue un estreno épico. Su primer oponente, Greg O'Neill, con sueños tan grandes como Evander Holyfield, siendo tan fanático del boxeo como para llamarse The Real Deal, no estaba listo para lo que él esperaba. ¿A qué me refiero? Bueno, O'Neill pensaba que iba a enfrentarse a alguien común y corriente, pero desde los primeros segundos Ben Whittaker dejó claro que en este juego él estaba jugando en ligas completamente diferentes. La diferencia de velocidad entre ambos era más grande que el abismo de una montaña, y O'Neill parecía estar bailando al ritmo de los golpes de Whittaker, sin poder reaccionar. ¿A qué me suena esto? A una película de terror en la que sabes cómo va a terminar, pero aún así no puedes dejar de mirar. Whittaker, con esa confianza de quien sabe que el escenario es suyo, comenzó a evaluar a su oponente de manera casi científica. Primero, probó su movilidad como quien juega a un juego de niños y luego, como si estuviera apretando un botón secreto, activó el festival de exhibicionismo. Por primera vez en su carrera, la multitud por supuesto se volvió loca. ¿Y cómo no lo harían? Estaban viendo el nacimiento de lo que pronto se conocería como la bestia danzante. Con cada movimiento, Whittaker parecía más un bailarín en medio de un escenario que un boxeador en un ring, pero no se dejaba engañar por su estilo. Cada golpe tenía un propósito, un poder devastador. En el segundo asalto, el reloj de O'Neill ya estaba corriendo en contra, y Whittaker sabía exactamente cuánto dar el siguiente paso. Estaba esperando el momento perfecto, ese que haría que la audiencia se levantara de sus asientos. Y cuando finalmente sucedió, el golpe fue fulminante. ¡Bam! O'Neill se desplomó en el suelo como si hubiera recibido un impacto directo de un tren a toda velocidad. En menos de lo que puedes parpadear, el hombre apodado The Real Deal estaba fuera de combate, disfrutando de una siesta anticipada y demostrando que el término real no siempre garantiza la victoria. Mientras tanto, Whittaker solo necesitó unos pocos segundos para dejar claro que no estaba aquí para jugar, estaba aquí para dominar. Y así fue como la leyenda de Ben Whittaker se lanzó al mundo del boxeo, con un debut tan impactante como una explosión de fuegos artificiales. Con esta victoria aplastante, Whittaker no solo marcaba su primer triunfo, sino que también estaba diciendo al mundo: este soy yo, y voy a dar mucho de qué hablar. Ahora claro, ¿dónde lo deja esto? La pregunta es, ¿quién puede detener a alguien con esa rapidez, habilidad y espectáculo? ¿Es Whittaker solo un showman que terminará apagándose con el tiempo o está destinado a convertirse en una verdadera leyenda del boxeo profesional? Solo el tiempo nos lo dirá. Por lo que sabemos es que, en este momento todos los ojos están sobre él. Ben Whittaker no solo es un boxeador, es un espectáculo. Y mientras siga en el ring, el mundo del boxeo seguirá temblando. ¿Crees que alguien podrá detenerlo? Déjanos tu opinión aquí en los comentarios, suscríbete y activa la campanita, porque en la zona de knockout siempre estamos al pie del ring. Hasta la próxima.